En la cena de Navidad, mi abuelo nos dio un cheque. Otro falso, rieron mis padres. Yo lo guardé en silencio. A la mañana siguiente, el banco llamó, solo el mío se cobró. La lección del abuelo, bien. Ahora sé quién es auténtico. En la cena de Navidad, el abuelo Arturo deslizó 3 sobres blancos sobre la pulida mesa del comedor. Un pequeño regalo de Navidad para cada uno, dijo, con voz queda. Mis padres se rieron al instante. Mamá puso los ojos en blanco, con una sonrisa forzada. Oh, papá, vamos a hacer el jueguito del cheque falso otra vez. Qué tierno, se rió papá, agitando el vino en su copa. A este hombre le encantan sus bromas. Síguele la corriente, Sophie. Yo no me reí. Miré al abuelo. Parecía cansado. Solo dije, gracias, abuelo, y guardé el sobre en el bolsillo de mi abrigo. Mis padres siguieron hablando de su coche nuevo. Pensaban que era otro de sus juegos, otra broma inofensiva de un anciano. No tenían ni idea. Yo tampoco. No realmente. Pero a la mañana siguiente, fui al banco. Me sentí extraña, como si estuviera haciendo algo malo. Le entregué el cheque a la cajera. Se quedó en silencio durante un buen rato. Luego levantó la vista, con el rostro profesional y claro. Su depósito ha sido procesado, señorita Rivera. Y así, con esas 6 palabras, ya no era una broma. Mi nombre es Sofía Rivera. Tengo 30 años. Necesito hablarles de mi familia, de mis padres, Carlos y Elena Rivera. Para entender lo que pasó con el cheque, tienen que entenderlos a ellos. Tienen que entender la casa en la que crecí. A mis padres les importaba una cosa más que cualquier otra. Parecer perfectos. Sus vidas enteras giraban en torno a la imagen. Vivíamos en una casa grande y hermosa en un barrio donde todas las casas eran grandes y hermosas. Los céspedes eran perfectos. Los coches eran nuevos. Mi madre, Elena, eligió nuestra casa porque tenía una gran escalera de caracol. Dijo que era impresionante y buena para las primeras impresiones. El interior de la casa era igual de impresionante e igual de frío. Teníamos una sala en la que a nadie se le permitía vivir. La alfombra era blanca. Los sofás eran blancos. Estaban cubiertos de una tela cara que era áspera e incómoda. Mi madre los eligió de una revista. ¿No es elegante, Sofía?, preguntaba. Yo solo asentía. Una vez derramé una pequeña gota de agua en ese sofá blanco. Tenía 8 años. Por la forma en que mi madre gritó, habrías pensado que había incendiado la casa. Fregó la mancha durante 1 hora, con el rostro tenso y enfadado. Por esto no podemos tener cosas bonitas, susurró. Pero me estaba mirando directamente a mí. Después de eso, nunca más volví a entrar sola en esa habitación. Mi infancia fue una serie de sesiones de fotos. Mi madre estaba obsesionada con nuestras fotos familiares. En cada Navidad, cada Pascua, cada vacación, teníamos que posar. Teníamos que parecer felices. Teníamos que parecer perfectos. Recuerdo una foto de Navidad. Tenía 12 años. Mi madre nos había comprado a todos suéteres rojos a juego. Picaban. Yo estaba frunciendo el ceño. Sofía, sonríe, espetó mi padre, Carlos. Estaba de pie junto a la chimenea, con una mano en el bolsillo, practicando su propia sonrisa relajada. Pica, dije. Basta ya, dijo mi madre, con voz baja y afilada. Me agarró por los hombros y me giró hacia la cámara. Tu padre y yo trabajamos duro para darte esta vida. Lo menos que puedes hacer es parecer agradecida para una foto. Ahora sonríe. Así que sonreí. Fue una sonrisa falsa y tensa. Mis ojos parecían tristes. A mi madre le encantó esa foto. Dijo que parecíamos de revista. La enmarcó y la puso en el piano de cola. Trabajo duro, era su frase favorita. Hemos trabajado muy duro por esta vida, decían en las fiestas. A mis padres les encantaban las fiestas. Les encantaba llenar su casa perfecta con otras personas perfectas. La casa se llenaba de risas falsas y ruidosas y del olor a vino caro y perfume.
Mi trabajo en estas fiestas era ser la hija perfecta y callada. Llevaba un vestido que mi madre elegía. Sonreía a los adultos. Me ofrecía a guardarles los abrigos. Luego, cuando nadie miraba, me iba a mi habitación a leer un libro. Una vez, una mujer que no conocía me siguió escaleras arriba. Buscaba el baño. Me vio sentada en mi cama leyendo. Sonrió. ¿Escondiéndote? Asentí. Miró alrededor de mi habitación. Era la única habitación de la casa que parecía habitada. Tenía pósteres en las paredes. Tenía un escritorio desordenado. Tus padres son intensos, dijo. Y luego se rió un poco, avergonzada. Soy la señora López. Más tarde, oí a mi madre hablar con ella junto a las escaleras. Oh, Sofía es tan tímida, dijo mi madre con su voz de fiesta, alta y brillante. Está en su fase rara. Esperamos que se le pase. Yo no era tímida. Simplemente no me gustaban sus amigos. No me gustaba el ruido. No me gustaba la falsedad. La verdad es que el trabajo duro de mis padres era una mentira. La casa perfecta, los coches nuevos, las fiestas, los sofás blancos. Todo venía de un solo lugar. Todo venía de mi abuelo, Arturo Rivera. El abuelo Arturo no se parecía en nada a mis padres. Era un hombre hecho a sí mismo. Fundó una empresa de construcción con un solo camión y 2 escaleras. La convirtió en una de las firmas más grandes y respetadas del estado. Era rico de la vieja escuela, el tipo de hombre que todavía lustraba sus propios zapatos y leía el periódico con los dedos manchados de tinta. Mi padre trabajaba en la empresa. Su título era vicepresidente de desarrollo, pero una vez ayudé al abuelo con el papeleo de su oficina durante un verano. Vi los números. El desarrollo de mi padre consistía principalmente en jugar al golf y llevar a los clientes a almuerzos caros. La empresa del abuelo pagaba la casa de mis padres. Pagaba sus coches. Pagaba las alfombras blancas. Mis padres amaban el dinero del abuelo, pero se avergonzaban de él. Era demasiado real. Demasiado directo. Usaba trajes pasados de moda. Bebía café barato. Recuerdo una fiesta. Un hombre hablaba con mi padre sobre acciones. El abuelo se acercó. Tú no inviertes en acciones, Arturo, dijo el hombre, riendo. No, dijo el abuelo. Su voz era profunda y firme. Invierto en acero y hormigón y en gente que llega a tiempo, cosas que se pueden tocar. El hombre pareció confundido. Mi padre se puso rojo. Cambió rápidamente de tema. ¿Más vino, alguien? Más tarde esa noche, oí a mis padres discutir en su dormitorio. Me ha humillado, Elena, dijo mi padre, hablando de acero y hormigón como un simple obrero. Lo sé, Carlos. Lo sé, dijo mi madre, con voz cansada. Es que no lo entiende. Es de otra época. Les encantaba presumir de él. Él era su prueba. Mi padre, el que construyó esta ciudad, decía mi papá, pasando un brazo por los hombros del abuelo para una foto. Pero nunca amaron sus valores. Nunca lo escucharon. Lo veían como su banco personal, un banco que era viejo y un poco quisquilloso, pero que siempre les daría dinero. Nunca, jamás, pensaron que el banco cerraría. Para mis padres, yo era un fracaso. Era su mayor decepción. No era algo que dijeran en voz alta. No con esas palabras exactas. Eran demasiado educados para eso. Usaban otras palabras. Sofía está encontrando su camino. Es creativa. Está desperdiciando su potencial. Esa era su frase favorita. Desperdiciando su potencial. La definición de éxito de mis padres era muy estrecha. Significaba una casa grande en su barrio. Significaba un trabajo de verdad como médico o abogado o vicepresidente de desarrollo. Significaba casarse con alguien que también tuviera un trabajo de verdad y una casa grande. Yo no tenía nada de eso. Vivía en un apartamento de una habitación en Portland. Era pequeño. El suelo crujía. La cocina era diminuta. Mis padres lo odiaban.
Es tan pequeño, dijo mi madre la primera vez que lo visitó. Miró mi viejo y cómodo sofá como si estuviera enfermo. ¿Y el barrio, Sofía? ¿Te sientes segura aquí? Me encanta, mamá, dije. Y era verdad. Mi apartamento era mío. Las paredes estaban pintadas de un amarillo cálido y suave. Mis bocetos de diseño y mis cuadros favoritos estaban colgados por todas partes. Mis estanterías estaban a rebosar de libros. Era un espacio para vivir, no para presumir. Era desordenado. Era cómodo. Era real. Mi trabajo era el otro problema. Era diseñadora de interiores freelance. ¿Una decoradora?, preguntó mi padre cuando se lo conté. Una diseñadora, papá. Ayudo a la gente a hacer sus hogares funcionales y hermosos. No hay dinero en las muestras de pintura, Sophie, dijo, negando con la cabeza. Es un pasatiempo. Desperdiciaste un título universitario en un pasatiempo. Deberías haber estudiado Derecho. Casi estudié Derecho. Me presionaron mucho. Un título de abogado es tan respetable, decía mi madre. Piensa en el potencial. Yo era miserable. Estaba llorando una noche intentando estudiar para el examen de acceso cuando el abuelo Arturo llamó. Suenas fatal, dijo. Estoy bien, abuelo. No, no lo estás. Parece que te estuvieras tragando piedras. ¿Qué pasa? Así que se lo conté. Le conté que no quería ser abogada. Le conté que quería crear cosas. Que quería trabajar con el color, la luz y el espacio. Que quería ayudar a la gente. Se quedó en silencio un buen rato. Pensé que también estaba enfadado. De acuerdo, dijo finalmente. Ven el sábado. Ponte ropa vieja. Cuando llegué a su casa, no me llevó a la sala. Me llevó a su taller en el garaje. Era un espacio grande y polvoriento que olía a serrín y aceite. Señaló una pila de madera vieja en una esquina. Necesito una mesa para mi entrada, dijo. Construyamos una. Pasamos todo el fin de semana en ese garaje. No se limitó a decirme qué hacer. Me enseñó. Me enseñó a medir, a cortar. Me enseñó sobre diferentes tipos de madera, sobre la veta de la madera, sobre las uniones. No se trata de la pintura, Sophie, dijo, pasando la mano por un trozo de roble liso y lijado. La pintura es la parte fácil. Se trata de la estructura, de los cimientos. Si las uniones son débiles, la mesa se caerá. No importa lo bonita que sea la pintura. Me dolían las manos. Tenía ampollas. Tenía serrín en el pelo. Nunca había sido tan feliz. Cuando terminamos, teníamos una mesa pequeña, sencilla y hermosa. Era fuerte. Eso es trabajo de verdad, Sophie, dijo, poniendo una mano pesada en mi hombro. Trabajo honesto. No dejes que nadie te diga lo contrario. Todavía tengo esa mesa. Está en mi diminuto apartamento. Pongo mis llaves en ella todos los días. Es lo más valioso que poseo. El abuelo Arturo era el único que entendía. Era el único que preguntaba por mi trabajo, no por mi salario. Me llamaba. ¿Qué problema estás resolviendo hoy, Sophie? Yo le hablaba de un apartamento pequeño sin espacio de almacenamiento. O de una familia nueva sin dinero para un cuarto de bebé. ¿Y qué hiciste?, preguntaba él. Le contaba mis ideas. Estoy construyendo un banco con almacenamiento debajo, y voy a pintar las paredes de un color que hará que la habitación parezca más grande. Bien, gruñía él. Inteligente, honesto. Esa es mi chica. Él era el único que me veía. Mis padres veían mi potencial desperdiciado. El abuelo veía mi trabajo. Tenía un dicho. Se lo oí decir muchas veces. Normalmente, después de ver a alguien ser grosero, ostentoso o falso. Los observaba, con sus ojos agudos. Luego me miraba y decía, el dinero no pone a prueba a la gente, Sophie. La gratitud sí. No entendía muy bien a qué se refería. Pensé que era solo uno de sus dichos de abuelo. ¿Qué quieres decir, abuelo?, le pregunté una vez.
Estábamos en una cafetería. Acababa de dejar una propina del 50% a la camarera, que parecía agotada. Observa cómo la gente trata a aquellos a los que no necesita, dijo, sorbiendo su café negro. Observa cómo dan las gracias. Observa si lo dicen de verdad. Una persona puede tener todo el dinero del mundo, pero si no es agradecida, es pobre. Es solo una habitación vacía. Asentí. Creí entender. No lo hice. No realmente. Nunca me di cuenta de que todos esos años no solo me estaba enseñando. Me estaba observando a mí. Y estaba observando a mis padres. Siempre decía, el dinero no pone a prueba a la gente. La gratitud sí. Simplemente nunca me di cuenta de que nuestra cena de Navidad. Esa fue la prueba final. La habitación olía a pino y a pato asado. Era la cena de Navidad. En casa de mis padres, por supuesto. Mi madre llevaba semanas planeando el menú. La mesa era perfecta. Era una mesa larga de madera oscura, pulida hasta brillar como un espejo. Estaba puesta con su mejor porcelana, los platos con el fino borde de pan de oro. Las copas de cristal atrapaban la luz de las velas y proyectaban pequeños arcoíris en las paredes blancas. El centro de mesa era enorme. Era una montaña de ramas de pino, bolas plateadas y bayas rojas. Era tan grande que apenas podía ver a mi padre sentado frente a mí. El ambiente era tenso. La Navidad con mis padres no era divertida. Era una actuación. Mi madre, Elena, llevaba un vestido de seda rojo. Su pelo estaba perfecto, pero su sonrisa era forzada. Estaba preocupada. Carlos, ¿crees que el pato está demasiado seco?, le susurró a mi padre. Está bien, Elena. Todo está bien, dijo él, pero no la miraba. Estaba revisando su teléfono debajo de la mesa. Probablemente revisando el mercado de valores. Solo quiero que todo esté perfecto para tu padre, dijo ella. El abuelo Arturo estaba sentado a la cabeza de la mesa. Parecía pequeño en la enorme silla de respaldo alto. Llevaba un viejo suéter de lana verde oscuro. Estaba limpio, pero era viejo. Pude ver a mi madre mirándolo. Sabía que estaba pensando que era inapropiado para su perfecta mesa de Navidad. Yo solo intentaba ser invisible. Llevaba un sencillo vestido negro. Bebía mi agua. Contaba los minutos hasta poder irme a casa, a mi pequeño y tranquilo apartamento. La conversación giraba en torno a mis padres. Nuestro viaje a Aspen fue simplemente divino, le dijo mi madre al abuelo. Estamos pensando en comprar un pequeño lugar allí. Ah, dijo el abuelo. No había tocado su pato. Ya tienes un lugar aquí. Oh, papá, se rió mamá. Esa risa alta y falsa. Es una inversión. Carlos es tan inteligente con las inversiones. ¿Es eso cierto, Carlos?, preguntó el abuelo. El mercado está muy fuerte, Arturo, dijo mi padre, inflando el pecho. Hay que saber cuándo moverse. Observé al abuelo. Simplemente asintió lentamente. Tomó un bocado de pato. Masticó. Parecía cansado. Después del plato principal, mi madre retiró los platos. Trajo un postre elegante, algo con chocolate y escamas de oro por encima. Entonces el abuelo se aclaró la garganta. Fue un sonido suave. Pero en esa habitación grande y silenciosa, sonó como un tambor. Tengo algo para ustedes, dijo. Mis padres se detuvieron. Lo miraron. Metió la mano en el bolsillo y sacó 3 sobres blancos lisos, de tamaño comercial. Deslizó uno por la mesa hacia mi padre. Deslizó otro hacia mi madre. Y deslizó uno por la mesa hacia mí. Un pequeño regalo de Navidad para cada uno, dijo, con voz queda. Mis padres se miraron y luego se rieron. Mi madre, Elena, se rió primero. Fue su risa de fiesta, alta y tintineante. Oh, papá, dijo, cogiendo el sobre pero sin abrirlo. ¿Todavía juegas a ser Papá Noel, eh? Esto es tan tierno. Se abanicó con el sobre. ¿Qué es este año? Un cheque por 1 millón de te quieros. Mi padre, Carlos, se rió entre dientes.
Sonrió con suficiencia. Cogió su sobre, lo golpeó contra la mesa. A este hombre le encantan sus bromas, dijo. Me miró. Síguele la corriente, Sophie. Le encanta. Tampoco abrió el suyo. Simplemente lo dejó junto a su copa de vino como si fuera una servilleta. Yo no me reí. Miré al abuelo, y él me estaba mirando a mí. Sus ojos. Nunca olvidaré sus ojos. No brillaban. No estaban felices. Estaban tristes. Profundamente, profundamente tristes. Parecía agotado. Vio a mi madre reírse de su regalo. Vio a mi padre despreciarlo. Luego sus ojos se encontraron con los míos. Cogí mi sobre. Gracias, abuelo, dije. Mi voz era queda. Me sostuvo la mirada. Y solo por un segundo, asintió. Un asentimiento diminuto, casi invisible. Y antes de apartar la vista, dijo algo tan suave que mis padres no lo oyeron. Guárdalo bien. Mi corazón dio un extraño y pequeño vuelco. Guárdalo bien. ¿Qué significaba eso? Sostuve el sobre en mi regazo. Se sentía pesado. Se sentía importante. Mi madre ya se había olvidado del suyo. Lo había puesto en el aparador junto a una pila de platos de postres sucios. Ya estaba hablando de sus planes para una fiesta de Nochevieja. Mi padre se había guardado el suyo en el bolsillo de la chaqueta del traje, probablemente sin siquiera pensar, como quien se guarda una tarjeta de visita que planea tirar. La broma había terminado. La actuación continuaba. Deslicé mi sobre en el bolsillo de mi abrigo. Metí la mano en el bolsillo y me aferré a él. No entendía lo que estaba pasando. Todavía no. Pero supe, en lo más profundo de mis huesos, que algo se acababa de romper. Me senté allí, en esa mesa perfecta y pulida, y sentí la grieta. Los cimientos se estaban viniendo abajo. Cuando me fui, abracé al abuelo. ¿Adiós? Su abrazo fue más fuerte de lo habitual. Me sostuvo un segundo más. Conduce con cuidado, Sophie, me dijo al oído. Lo haré, abuelo. ¿Te quiero? Yo también te quiero, niña, susurró. Eres una buena chica. Eres real. Mis padres saludaron desde su perfecta puerta abierta. La luz de su candelabro se derramaba sobre el césped perfecto. ¡Feliz Navidad!, gritó mi madre. No te olvides de llamar a tu tía. Ya estaban cerrando la puerta. Ya estaban pasando a otra cosa. Me senté en mi coche frío durante un minuto entero, con la mano en el bolsillo, agarrando ese sobre blanco. No parecía una broma. El viaje de vuelta a mi apartamento en Portland fue silencioso. Las calles estaban casi vacías. Las luces de Navidad pasaban borrosas por mis ventanas, rojas, verdes y azules. La calefacción de mi coche estaba rota, así que tenía frío. Conducía con una mano en el volante y la otra en el bolsillo del abrigo. Mis dedos rodeaban el sobre. Guárdalo bien. Sus palabras resonaban en mi cabeza. ¡Qué tierno! La risa de mi madre también resonaba. A este hombre le encantan sus bromas. La sonrisa de suficiencia de mi padre. Me sentía mal. Sentí que una ira fría y pesada se asentaba en mi estómago. Ni siquiera los abrieron. Ni siquiera miraron. Se habían reído de él. Se habían reído de su regalo, en su propia cara. Cuando llegué a mi edificio, subí corriendo las escaleras. No podía esperar a estar dentro de mi propio espacio. Cerré la puerta con llave detrás de mí y me apoyé en ella, respirando con dificultad. Mi apartamento era desordenado y cálido. Encendí una pequeña lámpara. Me quité el abrigo y lo tiré en mi sofá gastado. Me preparé una taza de té, con las manos temblando un poco. Me senté en el suelo, con la espalda contra el sofá. El sobre estaba en la mesita de centro. Era solo un sobre blanco liso, de tamaño comercial. Mi nombre, Sofía Rivera, estaba escrito en el frente con su letra fuerte y familiar. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Una parte de mí tenía miedo de abrirlo. ¿Y si era una broma?
¿Y si era un cheque falso por 1 millón de abrazos? Después de todo el drama, después de la sensación pesada, me sentiría tan estúpida. ¿Y si era real? Lo cogí. Deslicé el dedo por debajo de la solapa y lo abrí con cuidado. No quería romperlo. Saqué el papel de dentro. Era un cheque. Un cheque de caja real de su banco personal. Mis ojos fueron a la línea "Páguese a la orden de Sofía Rivera". Luego mis ojos fueron al pequeño recuadro con los números. Mi aliento se detuvo. $100,000. Lo leí una y otra vez. La firma en la parte inferior era la suya. Arturo Rivera. Era real. Me senté allí, en el suelo de mi pequeño apartamento, y simplemente me quedé mirando. Sentía el pecho apretado. Creo que se suponía que debía estar feliz. Creo que se suponía que debía estar emocionada. Debería haber estado saltando de alegría. Soy rica, ¿verdad? No sentí nada de eso. Me sentí pesada. Sentí un peso increíble y abrumador. Esto no era un regalo. Era una declaración. Era una prueba. Y mis padres habían suspendido. Les había dado el mismo sobre, la misma oportunidad. Y se habían reído. Lo habían tirado en el aparador junto a la basura. Él lo sabía. Sabía que lo harían. Me había dado uno a mí también. Y yo había dicho, gracias. No era una prueba para mí. Era una prueba para ellos. Solo me estaba mostrando los resultados. Sentí una repentina y ardiente ola de respeto por mi abuelo. Fue tan aguda que casi dolió. Era más inteligente que todos ellos. Era más fuerte. Y sentí una profunda y fría tristeza por mis padres. Estaban tan ciegos, tan perdidos en su mundo de alfombras blancas y potencial que no podían ver algo real cuando lo tenían justo delante. No sabía qué hacer con el cheque. Cobrarlo se sentía mal. Se sentía como dinero. Y esto no era sobre dinero. Era sobre otra cosa. Me levanté y caminé hacia mi escritorio. Sobre mi escritorio hay una pequeña caja de madera oscura. Tiene una tapa lisa. Es la mesa que construí con el abuelo en su taller. Guardo mis verdaderos tesoros en ella. Abrí la tapa. El olor a cedro y papel viejo llenó el aire. Dentro no hay mucho. Está la foto de él y yo cubiertos de serrín, sonriendo a la cámara. Hay una carta que mi mejor amiga Zoe me escribió cuando me mudé a Portland. Una carta que dice, eres valiente. Hay una pequeña flor prensada del primer ramo que un cliente me regaló. Cosas que importaban. Cogí el cheque. Lo doblé una vez. Lo coloqué dentro de la caja, justo encima de la foto. Cerré la tapa. Se sintió bien. Estaba a salvo. Estaba donde pertenecía. Era un símbolo de respeto. Era la prueba de que él me veía. No dormí esa noche. Seguía pensando, ¿qué debo hacer? A la mañana siguiente, me desperté con resaca. Hice café. Me quedé mirando la caja de madera. $100,000. Era una cantidad de dinero que cambiaba la vida. Pagaría mis préstamos estudiantiles. Me permitiría alquilar un verdadero estudio de diseño. Me daría seguridad. Un nuevo pensamiento se coló. Un pensamiento pequeño y feo. ¿Y si mis padres tenían razón? ¿Y si era un juego? ¿Y si esta era la verdadera prueba? ¿Y si estaba esperando a ver qué hacía yo? Si lo cobraba inmediatamente, ¿me convertiría en una avariciosa? ¿Sería tan mala como ellos? Si no lo cobraba, ¿estaría faltando al respeto a su regalo? ¿Sería una tonta? Me sentí confundida. Me sentía como si estuviera en uno de esos cuentos con un acertijo. Tenía que saberlo. No era por el dinero. Era por saber si esto era real. ¿Era toda esta locura real o me lo estaba imaginando? El esquema en mi memoria dice, la curiosidad pudo más que yo. Pero no era solo curiosidad. Era una necesidad de verdad. Me dije a mí misma que no lo iba a cobrar. Solo iba a comprobar. Saqué mi teléfono.
Abrí mi aplicación bancaria. Mis manos temblaban tanto que apenas podía iniciar sesión. Saqué el cheque de la caja. Sentí que estaba haciendo algo mal, como si lo estuviera traicionando. Lo puse plano sobre la mesa. Depósito móvil. Hice una foto del anverso. Mi mano temblaba. La foto salió borrosa. La hice de nuevo. Hice una foto del reverso. Solo para depósito móvil. La aplicación giró por un momento. Depósito enviado por $100,000. Me sentí mal. Volví a guardar el cheque en la caja de madera. Cerré la tapa. Me sentí pequeña. Sentí que había tomado este hermoso y pesado símbolo de respeto y simplemente había intentado convertirlo en dinero. Me sentí como mis padres. Las siguientes horas fueron una tortura. Me senté en mi sofá y miré mi teléfono. Intenté trabajar. No pude. Cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba. Esperaba el correo electrónico de depósito fallido. Esperaba el aviso de fondos insuficientes. Esperaba el mensaje de es broma del abuelo. Esperaba una señal, esperando saber que era real. La palabra enviado simplemente colgaba en la pantalla de mi teléfono. Dejé el teléfono boca abajo en la mesita de centro. Me sentí sucia. Me sentí barata. ¿Qué había hecho? Había tomado su regalo, su prueba, y lo había tratado como un billete de lotería. Fui a la cocina y me froté las manos, pero la sensación no desaparecía. Pasé la siguiente hora caminando de un lado a otro de mi apartamento. Me dije a mí misma que sería rechazado. El banco enviaría un correo de depósito fallido. Entonces lo sabría. Sabría que todo era un juego y volvería a poner el cheque en la caja y nunca más lo miraría. Ese sería el final. Casi esperaba que fallara. Mi teléfono estaba en silencio. El silencio era ensordecedor. Después de otra hora, no pude más. Cogí el teléfono. Mi aplicación bancaria seguía abierta. Actualicé la página. Mi corazón se detuvo. No solo se detuvo. Sentí como si lo hubieran agarrado y estrujado. El estado pendiente había desaparecido. El cheque figuraba en transacciones completadas. Y el saldo de mi cuenta. El número en la parte superior de la pantalla. Había cambiado. Estaba mirando un número con 5 ceros al final. Era real. El depósito no había fallado. No se había detenido. No era una broma. Era real. Su depósito ha sido procesado. Las palabras del esquema estaban en mi cabeza, pero la aplicación estaba justo delante de mi cara. Era solo un número en una pantalla, pero sentí como si una montaña acabara de aterrizar en mi sala. Mis manos temblaron tanto que dejé caer el teléfono en el sofá. Era real. Me senté. Puse la cabeza entre las manos. No estaba feliz. Estaba aterrorizada. Porque si mi cheque era real, significaba que sus cheques también eran reales. Y se habían reído. Los habían dejado sobre la mesa. ¡Oh, Dios! No sabía qué hacer. ¿Debía llamarlos? Mamá, papá, ese cheque del que se rieron, era real. ¿Debía llamar al abuelo? Abuelo, ¿por qué hiciste esto? No hice nada. Simplemente me quedé allí, congelada. El número en la pantalla de mi teléfono parecía quemar un agujero en mi apartamento. Me senté allí durante quizás 10 minutos, quizás una hora. No lo sé. Entonces sonó mi teléfono. La pantalla se iluminó. Mamá. La sangre se me heló. Era el momento. El otro zapato. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces. Me sequé la mano sudorosa en mis vaqueros. Contesté. Hola. Mi voz era un pequeño susurro. Sofía, ¿por qué no contestabas? Su voz era aguda y tensa. No sonaba como mi madre. Sonaba afilada. Estaba en el baño, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Repitió. Te diré lo que pasa.
Acabo de tener la experiencia más humillante de mi vida. Me quedé callada. Tu padre y yo estábamos, ya sabes, limpiándolo de Navidad. Y encontré ese sobre que tu abuelo me dio, el que también le dio a tu padre. Nos estábamos riendo de ello. Su voz temblaba. Intentaba sonar casual, pero no lo conseguía. Pensamos, oh, qué diablos. A ver cuál es la broma. Así que llamé al banco, solo para preguntar. Y el gerente dijo que los cheques habían sido cancelados. Dijo que tu abuelo había puesto una orden de suspensión de pago sobre ellos ayer por la mañana. Hablaba tan rápido que se estaba quedando sin aliento. Me humilló, Sofía. Nos dejó. ¿Cómo pudo? Seguí sin decir nada. No sabía qué decir. ¿Hablaste con tu abuelo hoy?, preguntó, su voz de repente fría y suspicaz. No. ¿Por qué? No me mientas, Sofía. No estoy mintiendo, mamá. Hubo un largo y frío silencio. Podía oír su respiración. El gerente del banco, dijo, su voz ahora peligrosamente baja. Dijo que un cheque sí se procesó. Uno grande. Esta mañana. Hizo una pausa. Los nuestros fueron cancelados. Pero el tuyo se procesó. No podía hablar. Tenía la garganta cerrada. Está con sus favoritismos otra vez, chilló. El repentino volumen me hizo estremecer. Era un sonido que no había oído en años. Era el sonido de mi infancia. El sonido del agua derramada en el sofá blanco. Eran celos crudos y feos. Después de todo lo que hacemos por él. Le acogemos. Le cuidamos. Nosotros gestionamos su vida. ¿Y tú? Tú apareces 2 veces al año y te da. ¿Qué te dio, Sofía? Mamá, yo. ¿Cuánto? Exigió. No podía decírselo. No lo haría. Esto es ridículo, espetó. Te pongo a tu padre. Oí un forcejeo. Oí la voz enfadada y ahogada de mi padre. Dame el teléfono, Elena. Sofía, ladró. Hola, papá. No me vengas con, hola, papá. Tu madre está histérica. Deberías habérnoslo dicho. Deciros que, susurré. Que lo sabías. Que sabías que el cheque era real. Fuiste a nuestras espaldas. Lo cobraste, ¿verdad? Corriste al banco a primera hora de la mañana como una pequeña. Una pequeña ladrona. Yo no. Es viejo, Sophie. La voz de mi padre cambió. Intentaba sonar razonable ahora. Paternal. La voz que usaba cuando intentaba manejar un problema. Es viejo y no piensa con claridad. No sabe lo que hace. Pensé en los ojos del abuelo. Claros, tristes, firmes. Está jugando y tú has caído. Y has creado un problema enorme para esta familia. Yo no he creado nada, dije. Mi voz era de repente clara y fría. Escúchame, Sofía. Ese dinero no es tuyo. Es dinero de la familia. Tu abuelo está confundido. Tienes que venir aquí y vamos a solucionar esto. Pondremos el dinero en una cuenta conjunta. Lo gestionaremos por ti. Es lo único justo. Tú no entiendes de finanzas. Solo lo malgastarías en tu pasatiempo. No es un pasatiempo, dije. Esto no se discute, gritó. Has puesto a esta familia en una posición terrible. Deberías habérnoslo dicho. Sé. Se rieron de él, dije, las palabras finalmente saliendo. Ni siquiera lo abrieron. Lo llamaron una broma. Hubo un silencio largo y terrible. Había dicho la verdad. Lo único que no podían discutir. La voz de mi padre, cuando volvió, era plana y fría. Más fría de lo que la había oído nunca. Es un viejo senil, Sofía. Y tú eres una niña muy, muy tonta. Colgó. Me quedé allí. El teléfono todavía pegado a mi oreja. El tono de llamada zumbaba.
Es viejo. No sabe lo que hace. Miré el número en mi cuenta bancaria. Miré la caja de madera en mi escritorio, la que había construido con él. El dinero no pone a prueba a la gente. La gratitud sí. Mis padres estaban equivocados. Supe, con una repentina y terrible claridad, que mi abuelo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los 2 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Era un fantasma en mi propio apartamento. No contesté al teléfono. No revisé mi correo electrónico. Mis padres llamaron una y otra vez. Sus nombres aparecían en la pantalla, mamá o papá, y yo solo miraba, con el estómago retorcido, hasta que saltaba el buzón de voz. Dejaron mensajes. Los de mi madre fueron primero, llorosos y suplicantes. Sofía, cariño, por favor, llámame. Solo estamos preocupados por ti. Tu padre estaba enfadado. No lo decía en serio. Solo queremos hablar. Todo esto es un malentendido. Los de mi padre eran diferentes. Eran cortos y enfadados. Sofía, deja este comportamiento infantil. Llámame ahora. Luego empezaron los mensajes de texto. Sabemos que estás ahí. Esto es irresponsable. Estás destrozando a esta familia. ¿Yo? ¿Yo estaba destrozando a la familia? No su codicia. No su risa. Yo. Apagué el teléfono. El silencio era mejor, pero también era peor. Los $100,000 estaban en mi cuenta corriente. Se sentían como una bomba. Tenía pánico de tocarlos. Tenía pánico de mirarlos. Compré comida con mi tarjeta de crédito. No quería usar el dinero. No se sentía como mi dinero. Se sentía como una prueba. No podía trabajar. Me senté en mi mesa de diseño y me quedé mirando una página en blanco. Intenté dibujar, pero mis manos seguían temblando. Todos los colores parecían equivocados. Todo parecía gris. Estaba sola. Era rica, supongo. Y nunca me había sentido más sola en mi vida. Al segundo día, no pude más. Encendí el teléfono. Ignoré la docena de nuevos mensajes de mis padres. Llamé a la única persona que podía, Zoe. Sophie, Dios mío, ¿estás viva? Estaba a punto de llamar a la policía. Zoe Vega, mi mejor amiga desde la universidad. Era lo opuesto a mí. Era ruidosa y divertida, y no le tenía miedo a nada. Era abogada, una de verdad, como diría mi padre. Trabajaba en ayuda legal, ayudando a gente sin dinero. Mis padres la odiaban. Decían que era agresiva y una mala influencia. No estoy bien, Zoe, susurré. Sentí que las lágrimas empezaban a brotar. Aún no había llorado. ¿Dónde estás? Voy para allá. No, yo. Necesito salir de aquí. Podemos vernos. Nos encontramos en nuestra cafetería favorita. Era vieja y olía a café y bacon. Me senté en un reservado al fondo, con las manos alrededor de una taza de té caliente. Zoe se deslizó frente a mí. Sus ojos oscuros y agudos escanearon mi cara. Vale, dijo. Directa al grano. Tienes una pinta horrible. Empieza por el principio. ¿Qué han hecho? Así que se lo conté. Le conté todo. La cena, la risa, el cheque de mentira, el desprecio de mis padres, los ojos tristes del abuelo, sus palabras, guárdalo bien. Zoe solo escuchaba, su rostro cada vez más tenso. Luego le conté lo de la mañana siguiente. El depósito. El número. Los ojos de Zoe se abrieron como platos. $100,000, Sophie. SHH, dije, mirando a mi alrededor. Joder, susurró. Luego le conté las llamadas. La experiencia humillante de mi madre, los cheques cancelados, el eres una niña tonta de mi padre. Cuando terminé, estaba llorando, solo lágrimas silenciosas y cansadas rodando por mi cara. Zoe estaba en silencio. Miraba fijamente su taza de café. Zoe. Levantó la vista.
Su rostro no era triste. Estaba furioso. Zoe, no. Voy a matarlos, dijo, su voz un gruñido bajo. Lo haré. Soy abogada. Puedo encontrar una manera de hacerlo legal. Estás destrozando a esta familia. Ellos no son una familia, Sophie. Son una corporación. Y acabas de meterte con sus beneficios. No es gracioso, Zoe. No me estoy riendo, dijo. Estoy furiosa. Te han estado tratando así toda tu vida. Como si fueras la rara, la rota, solo porque eres decente. Y ahora tu abuelo finalmente les echa en cara. Finalmente te muestra lo que vales. ¿Y ellos? Te llaman ladrona por ser agradecida. No sé qué hacer, susurré. Tengo mucho miedo. ¿Miedo de qué? ¿De ellos, Sophie? No pueden hacer nada. Es tu nombre en el cheque. Está en tu cuenta. Es tu dinero. Fin del juego. No es por el dinero, dije, un poco demasiado alto. Es por él. Es el abuelo. ¿Qué acabo de hacer? ¿Acabo de meterle en problemas? ¿Está bien? ¿Y si mi padre tiene razón? ¿Y si no está? El rostro de Zoe se suavizó. Se estiró por encima de la mesa y me cogió la mano. Su mano era cálida y fuerte. Sophie, mírame. Tu abuelo es un genio. Es el más listo de todo este lío. No es viejo y está confundido. Es estratégico. Sabía exactamente lo que harían. Los ha estado observando. Te ha estado observando a ti. Esto no fue un regalo de dinero, Sophie. Fue un regalo de verdad. Respiré hondo, temblorosamente. Entonces, ¿qué hago ahora? Nada, dijo. Vives tu vida. Pagas tus préstamos. Alquilas ese estudio con el que has estado soñando. Lo usas. Es el mejor, gracias, que puedes darle. Y bloqueas los números de tus padres. No puedo hacer eso. Vale, bien, suspiró. Pasos de bebé. Solo espera. Espera el siguiente movimiento. Conduje a casa sintiéndome no mejor, pero más fuerte. Zoe me había dado algo de entereza. Es un genio. Fue un regalo de verdad. Llegué a mi apartamento. Revisé mi buzón y allí estaba. No era un sobre comercial. Era una cartulina gruesa, pesada, de color crema. Mi nombre, Sofía, estaba escrito en el frente con la caligrafía de mi abuelo. Esa escritura fuerte, clara y anticuada. Mi corazón volvió a estar en mi garganta. Era el momento. Subí las escaleras, con las llaves temblando en mi mano. Me senté en mi sofá. Lo abrí. No había carta, ni explicación. Solo una única tarjeta, tan gruesa como el sobre. Estaba impresa, no escrita a mano. Cena, sábado, 7 de la tarde. Debajo estaba la dirección de su casa. No la casa de mis padres. Su casa. Eso era todo. La sangre se me heló. Este era el siguiente movimiento. Este era el enfrentamiento. Llamé a Zoe. Me ha invitado a cenar, dije. ¿El sábado? Vale, dijo ella, con voz cautelosa. ¿Solo a ti? Creo que sí. Solo pone la hora y el lugar. ¿Y qué? Dijo Zoe, su voz adquiriendo ese tono de abogada. ¿Crees que va a enfrentarse a ellos? ¿Va a tenerlos allí? Es una emboscada. Miré la tarjeta simple y elegante. Cena, sábado, 7 de la tarde. Pensé en los cheques cancelados. Pensé en los $100,000 en mi cuenta bancaria. Pensé en las décadas de observar, escuchar y probar. Una sensación de calma, fría y triste se apoderó de mí. No, Zoe, dije en voz baja, mirando la tarjeta. No creo que vaya a enfrentarse a ellos. ¿Entonces qué? Creo que ya lo ha hecho. Creo que la prueba ha terminado.
Esto es. Esto es el anunciando los resultados. El viaje a casa de mi abuelo el sábado por la noche fue el más solitario de mi vida. Mi pequeño coche se sentía diminuto en las carreteras anchas y oscuras que llevaban a su barrio. Mis padres vivían en un barrio nuevo y llamativo. El abuelo vivía en la parte rica, original y antigua de la ciudad. Su casa no era una caja moderna de cristal y blanco como la de mis padres. Era una casa de ladrillo de 30 años, sólida, atemporal y real. Estaba retirada de la carretera, oculta por enormes y viejos robles. Aparqué mi coche detrás de una fila de otros coches mucho más caros. Reconocí el Mercedes plateado de mis padres. Se me encogió el estómago. Estaban aquí. Esto no era solo anunciar los resultados. Esto era una ejecución. Y no sabía si era la invitada de honor o el plato principal. Caminé hacia la puerta principal. Podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos. Pensé en darme la vuelta. Pensé en subir a mi coche, volver a Portland y no volver a hablar con ninguno de ellos nunca más. Pero pensé en el abuelo, en sus ojos tristes. Guárdalo bien. Tenía que llegar hasta el final. Toqué el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato. No era el abuelo. Era su ama de llaves, María. Había trabajado para él desde que tengo memoria. Me sonrió, una sonrisa cálida y genuina. Sofía, te está esperando en el estudio. Están mis padres aquí, susurré. La sonrisa de María se desvaneció. Están en el comedor, dijo, y su tono me lo dijo todo. Me guió por el pasillo. La casa de mis padres era toda paredes blancas y luces brillantes y duras. La casa del abuelo era cálida. Las paredes estaban forradas de libros. Los suelos eran de madera oscura cubiertos de alfombras viejas y hermosas. Olía a libros viejos, a cera para madera y al vago olor dulce de su pipa. Olía a hogar. Abrió las puertas del estudio. El abuelo Arturo estaba sentado detrás de su enorme y oscuro escritorio. No estaba trabajando. Solo estaba sentado allí, con las manos cruzadas, esperándome. Hola, Sofía, dijo. Su voz era tranquila. Abuelo, dije. Quería correr hacia él. Quería llorar. Quería hacerle 1.000.000 de preguntas. Simplemente me quedé allí de pie. Pareces nerviosa, dijo. Lo estoy. No lo estés, dijo. No has hecho nada malo. Siéntate. Me senté en la gran silla de cuero frente a su escritorio. Me miró, con sus ojos claros y agudos. ¿Recibiste mi invitación? Asentí. Están aquí, ¿verdad? Sí, dijo. ¿Lo están? Ahora, antes de que entremos allí, quiero que sepas algo. Lo que suceda en esa habitación esta noche no tiene nada que ver contigo. No es tu culpa. No es tu problema. Esto es entre ellos y yo. Lo ha sido durante 30 años. Tu único trabajo esta noche es estar callada y ser real. ¿Puedes hacer eso? Ser real. Solo sé tú misma, Sophie. Es todo lo que siempre has sido. Es todo lo que siempre he pedido. Se levantó. Era un anciano, pero se enderezó. Parecía poderoso. Llevaba un traje oscuro, no su habitual suéter viejo. Vamos a cenar, dijo. Puso su mano en mi espalda y salimos del estudio. Caminamos por el pasillo hacia el comedor. Sentí que estaba entrando en un mal sueño. Mis padres estaban de pie junto a la chimenea. No hablaban. Mi madre, Elena, llevaba un vestido negro que era demasiado caro. Su sonrisa era rígida. Estaba tan tensa que pensé que su cara se rompería. Tenía los ojos rojos. Mi padre, Carlos, estaba de pie con las manos en los bolsillos, mirando la chimenea apagada. Su rostro estaba tenso de ira. Era de un rojo oscuro y desigual. Ambos se giraron cuando entramos. Los ojos de mi madre volaron hacia mí. Su sonrisa vaciló. Sofía, ¿tú viniste? Miró al abuelo. Papá, esto es.
Esto es una sorpresa. Lo es, dijo el abuelo, con voz tranquila. Caminó hacia la cabecera de la mesa. Por favor, siéntense. Mis padres se sentaron a un lado. Yo me senté al otro, sola. El abuelo se quedó de pie en la cabecera de la mesa. No llevaba una bandeja de comida. Llevaba una fina carpeta. Una carpeta legal de cartulina beige. La puso sobre la mesa frente a él. El sonido fue suave, pero resonó en el silencio. Encontrarán su nombre en estos papeles, dijo. No miró la carpeta. Miró a mis padres. La voz de mi madre se quebró. Se echó a llorar. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de ira, de frustración. Nos humillaste, papá, lloró, su voz subiendo de tono. Cancelaste nuestros cheques. Nos hiciste quedar como tontos. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué has hecho por mí, Elena?, preguntó el abuelo. Su voz seguía siendo queda, tranquila. Atravesó sus sollozos como un cuchillo. Ella se detuvo. Sí. Si cancelé los cheques, dijo el abuelo, asintiendo con calma. ¿Lo hice? Miró a mi madre. Miró a mi padre. Durante 30 años, les he dado todo. Una casa, coches, un trabajo que no haces, una asignación para una mujer de tu edad. He dado y ustedes han tomado, y ni una sola vez. Ni una sola vez. Han dicho, gracias, y lo han dicho de verdad. Eso no es verdad, dijo mi padre, encontrando su voz. En Navidad, continuó el abuelo como si mi padre no hubiera hablado, les di un último regalo. Una simple prueba. Les di lo mismo que le di a Sofía. Mis padres me miraron. La mirada de mi madre era puro veneno. Les di un cheque. Uno real. Un regalo. Y se rieron. Se rieron de mí. Lo tiraron en el aparador con la basura. Pusiste los ojos en blanco, Elena. Sonreíste con suficiencia, Carlos. Me llamaron una broma. Su voz era tan tranquila. Eso era lo que lo hacía tan aterrador. No estaba gritando. Solo estaba declarando hechos. Se rieron de un regalo. Así que se rieron de mí. Fue una prueba, gritó mi padre, golpeando la mesa con el puño. Las copas de cristal tintinearon. Un juego retorcido y enfermo de un viejo. La vida es una prueba, Carlos, dijo el abuelo. Y tú has suspendido. Y ella, gritó mi padre, señalándome. La vena de su frente era morada. ¿La recompensaste por qué? ¿Por no hacer nada? ¿Por ser un fracaso? ¿Por desperdiciar su potencial? No ha hecho nada. La habitación quedó en silencio. Podía sentir todos sus ojos sobre mí. Me sentí pequeña. Me sentí como si tuviera 12 años otra vez con el suéter rojo que picaba. Miré a mi abuelo. Seguía mirando a mi padre. Ella hizo todo, dijo el abuelo, su voz tan queda, tan llena de poder, que casi lloré. Ella hizo todo, repitió. Escuchó. Cuando yo hablaba, ella escuchaba. Cuando le enseñé, aprendió. Trabaja. Construye. Se respeta a sí misma. Dijo, gracias, por un regalo que ni siquiera sabía que era real. Volvió sus ojos claros y firmes hacia mí. Ella no se rió. El silencio que siguió. Fue sagrado. Es la única palabra para describirlo. Fue el sonido de una mentira de 30 años finalmente muriendo. Fue el sonido de la verdad llenando una habitación. El rostro de mi padre estaba blanco. Mi madre estaba completa, absolutamente en silencio. Con la boca abierta. No les quedaba nada que decir. Les había quitado todas sus palabras. Mi abuelo, Arturo Rivera, no se movió. Se quedó en la cabecera de su mesa, un rey en su propia casa. El puño de mi padre todavía estaba sobre la mesa. El rostro de mi madre estaba pálido y manchado. El abuelo cogió la fina carpeta beige. La abrió. La deslizó por la pulida mesa de madera.
Se detuvo justo delante de mí. Esto es tuyo, Sofía, dijo. Miré hacia abajo. Mis manos estaban en mi regazo. Tenía miedo de tocarla. Mi padre se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Más juegos? Puse mis manos sobre la carpeta. La abrí. No era un cheque. Eran página tras página de documentos legales. Mis ojos simplemente escanearon las palabras. No las entendí todas. Vi última voluntad y testamento de Arturo Rivera. Vi poder notarial duradero. Vi transferencia de escritura. Vi artículos de incorporación de Construcciones Rivera. Y en cada una de las páginas, en los lugares para la albacea o beneficiaria o fideicomisaria, vi mi nombre, Sofía Rivera. Mi aliento abandonó mi cuerpo. Esto no eran los $100,000. Esto era todo. Era la empresa, la casa, el fideicomiso. ¿Qué es eso?, susurró mi madre. Estaba pálida. Parecía enferma. ¿Qué es eso, Sofía?, preguntó de nuevo, su voz subiendo de tono. No podía hablar. Solo miré a mi abuelo. Es mi patrimonio, Elena, dijo el abuelo con calma. Es mi legado. No puedes hacer eso, tartamudeó mi madre. No puedes, Carlos. Carlos es tu hijo. Es el vicepresidente. Es suyo. Carlos tiene un título, dijo el abuelo. No tiene el trabajo. Nunca ha hecho el trabajo. Tiene un salario que yo he pagado. No puedes hacer esto, rugió mi padre. Se levantó, su silla raspando violentamente el suelo de madera. Soy tu hijo. Ella es una niña. No sabe nada. Ella sabe cómo trabajar, dijo el abuelo. Sabe cómo escuchar. Sabe cómo construir. Esto es ilegal, gritó mi padre. Estás viejo. Estás senil. Ella te engañó. Te manipuló. Miraba alrededor de la habitación, desesperado, como si buscara a alguien que estuviera de acuerdo con él. No estás bien, papá. Estás enfermo. Necesitas ayuda. Íbamos a conseguirte ayuda. Mi madre se dio cuenta. Sí, papá. No estás pensando con claridad. Esta prueba no es normal. Estamos preocupados por ti. Estaban tratando de quitarle su poder. Estaban tratando de llamarlo loco. Observé, horrorizada, cómo intentaban volver esto en su contra. El abuelo simplemente los observó. Les dejó hablar. Dejó que mi padre despotricara. Dejó que mi madre llorara sus falsas lágrimas de preocupación. Dejó que el silencio se extendiera después de que terminaron. Después de que hubieron dicho todas las cosas feas y desesperadas. Mi padre respiraba con dificultad. La chaqueta de su traje estaba arrugada. Mi madre se secaba los ojos con una servilleta, su rostro una máscara de preocupación. El abuelo esperó. Luego habló. Y su voz no era la de un viejo senil. Era la voz del hombre que construyó una empresa a partir de un solo camión. Era de acero. No estoy enfermo, Carlos. No estoy confundido, Elena. Nunca en mi vida he visto las cosas con tanta claridad. Miró a mi padre. Miró a mi madre. Ya lo he hecho, dijo. Mi madre pareció confundida. ¿Hecho? ¿Qué? Dijiste que no puedo hacer esto, dijo el abuelo. Te estoy diciendo. Ya lo he hecho. Los papeles están firmados. Están archivados. Mi abogado, el señor Morales, tiene los originales. Estas son sus copias. Está hecho. El rostro de mi padre se derrumbó. La ira, la fanfarronería, simplemente murió. Parecía viejo. Parecía débil. Parecía una habitación vacía. Se hundió de nuevo en su silla. Mi padre empezó a hablar. Abrió la boca. Salió un pequeño sonido. Un pero.
La voz del abuelo cortó el aire. No era fuerte. Era final. Miró a su hijo. Miró a su nuera. Ahora sé quién es real. Eso fue todo. Esa frase. Eran solo 5 palabras. Pero fue el final. Terminó con todo lo falso en esa habitación. Terminó con 30 años de mentiras. Terminó con la imagen perfecta. Terminó con el trabajo duro. Terminó con ellos. Mi madre se levantó. Sus movimientos eran rígidos, como un robot. Cogió su bolso. No me miró. No miró al abuelo. Simplemente caminó hacia la puerta. Mi padre se quedó sentado un segundo más. Miró la carpeta frente a mí. Miró a su padre. Sus ojos estaban llenos de algo que nunca había visto antes. No era ira. Era odio. Era un odio profundo, frío y vacío. Luego se levantó, se enderezó la chaqueta del traje y siguió a su esposa fuera de la habitación. Nos quedamos allí sentados. Oímos abrirse la puerta principal. La oímos cerrarse de golpe. El portazo resonó por la casa grande, silenciosa y sólida. Y entonces hubo paz. Nos sentamos en silencio. Yo seguía mirando la carpeta abierta. Albacea, fideicomisaria, Sofía Rivera. Mis manos temblaban. Era rica. Estaba a cargo de todo. Miré a mi abuelo. Seguía de pie. Parecía cansado. Parecía viejo. Pero parecía libre. Dejó escapar un largo, largo suspiro. Sonó como si lo hubiera contenido durante 30 años. Bueno, dijo, su voz suave ahora. Supongo que María ha mantenido la cena caliente. Se sentó. Cogió la pequeña campana junto a su plato y la tocó. Yo solo lo miraba fijamente. Abuelo, susurré. Mi voz estaba rota. Yo. No puedo. ¿No puedes qué? Preguntó. No sé cómo hacer esto. La empresa, el fideicomiso. Soy diseñadora. Pinto paredes. No sé cómo dirigir una empresa de construcción. María entró empujando un carrito. No pareció sorprendida de que mis padres se hubieran ido. Simplemente empezó a servir los platos. Pollo asado, verduras, pan caliente. El abuelo me miró. Sonrió. Una sonrisa real y cálida. Te enseñé a construir una mesa, ¿no? Sí, pero... Empezaste con un montón de madera. ¿Me diste? Cortaste. Aprendiste las uniones. Aprendiste la estructura. Es lo mismo, Sophie. Solo que una mesa más grande. Puso un trozo de pollo en mi plato. Contrataremos a gente para hacer las partes que no sabes. ¿Tú solo? Tú solo sé la jefa. Solo sé real. Estarás bien. Eres la única en la que confío para serlo. Cenamos. Solo nosotros dos en esa larga mesa pulida. No hablamos de dinero. No hablamos de mis padres. No hablamos de la carpeta, que había cerrado y colocado en la silla junto a mí. Me preguntó por mi trabajo. Cuéntame sobre ese proyecto en el que estabas trabajando, dijo. El de la familia nueva en el apartamento pequeño, el cuarto del bebé. Ese mismo. Y así se lo conté. Le conté cómo había construido una cuna con cajones de almacenamiento debajo. Le conté el color que encontré. Un amarillo suave que hacía que la diminuta habitación se sintiera soleada y grande. Él escuchó. Asintió. Inteligente, dijo. Buena estructura. Hablamos de la siembra de primavera. Quería plantar nuevos rosales a lo largo del camino de entrada. Le dije qué colores pensaba que quedarían mejor. Hablamos como siempre lo habíamos hecho. Después de cenar, tomamos café en el estudio. Antes de irme, me acompañó a la puerta. Tengo miedo, abuelo, dije, con voz queda. Lo sé, dijo. Puso su mano pesada y cálida en mi hombro. Por eso sé que eres la indicada. Los que no tienen miedo.
Esos son el problema. Metió la mano en el bolsillo y me entregó un pequeño trozo de papel doblado. No era un cheque, solo una nota. Lee esto más tarde, dijo. Me abrazó. Conduce con cuidado, Sophie. Conduje a casa. Me sentía entumecida. Sentía que flotaba. Llegué a mi apartamento. Me senté en mi sofá. Abrí la nota. Su caligrafía. El dinero cambia de manos todos los días. El respeto, solo una vez. Lloré. Finalmente lloré. No por mis padres. No por el dinero. Lloré por él. Por su larga y solitaria vida viendo a su familia convertirse en farsantes. Lloré porque él me vio a mí. Una semana después, estaba sentada en una gran oficina pulida. El letrero en la puerta decía Morales, Grant y Asociados. El señor Morales era un hombre amable con gafas y una sonrisa gentil. Se parecía un poco a mi abuelo. Tu abuelo es un hombre muy inteligente, Sofía, dijo mientras firmaba mi nombre. Página tras página. Ha puesto mucha confianza en ti. Lo sé, dije. Mi mano estaba firme. Los números no importaban. El dinero era solo dinero. Era una herramienta. Era un resultado. La lección importaba. Sigo siendo diseñadora. Ahora tengo un estudio, uno bonito. Contrato a otros jóvenes diseñadores y les pago bien. También soy la jefa de Construcciones Rivera. Me siento en una gran mesa en una sala de juntas. Escucho. Aprendo. Tomo decisiones. Es solo una mesa más grande. Nunca supe de mis padres. No directamente. Sus abogados enviaron cartas, por supuesto. Intentaron impugnar el testamento. Dijeron que el abuelo era senil y estaba bajo influencia indebida. Pero el abuelo fue inteligente. Había estado documentando su mente clara durante años. Tenía cartas de médicos. Tenía vídeos. El caso fue desestimado. Perdieron. Perdieron todo porque ya habían perdido. Pensaron que el cheque era falso. Pero lo único falso en esa casa esa noche de Navidad era su amor. A veces todavía paso por ese primer banco, el de donde hice el depósito. Recuerdo la sensación, las manos temblorosas, el pavor. Y recuerdo la llamada que lo cambió todo. No fue la llamada del banco diciéndome que el dinero era real. Fue la llamada de mi padre diciéndome que era una niña tonta. Ese fue el momento. El momento en que supe que estaba equivocado. El momento en que supe que mi abuelo tenía razón. El momento en que finalmente entendí lo que valía, y que la decencia, silenciosa, simple y real, finalmente valía más que los dólares.